hay una lámpara de neón. Esta lámpara tiene un gas que cuando llega a una temperatura o a una tensión que es igual, es conductora y se enciende. Baja la tensión y se apaga. Entonces ahí tenemos nosotros ya algo que nos interesa. Entre 0, 70, ¿y de qué tensión es? 110. Mire, tenemos, para que nos interese, 110 voltios es la fuente. Pero con 70 ya alumbra esto. Bajo 70 apagada. ¿Listo? Tenemos ya para entender esto. Entonces ya este circuito, hay otra opción también, que el circuito tenga las dos resistencias. Cuando se cierre se suman las resistencias. Y si se suman, el tau aumenta, ¿no? A mayor resistencia, el tau aumenta. A mayor resistencia, el tau aumenta. Esos son conceptos para entender esto, cómo te va a trabajar. El capacitor es de 0,1 microfaradio. Este elemento es variable. Es un reóstato. Entonces usted puede ajustar eso. Vamos a ver. Ok, vamos a estudiar puro bla, bla, bla. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Usted cree que vamos a estar abriendo y cerrando esto o no? ¿O va a estar siempre cerrado? ¿Sería práctico abrir y cerrar? No lo ve. Entonces, no tiene que estar cerrado permanentemente y que se descargue. Vamos a ver la carga y descarga aquí. La carga y la descarga. Eso es. ¿Qué sucede cuando carga y descarga? Pero cuando carga, cuando haga estas operaciones, vamos a ver que yo puedo regular ese tiempo. Tau se puede variar. ¿Cómo? Variando R. Ya. Así sería, jóvenes. No vamos a leerlo porque esa es la idea. Entonces, en el circuito de la figura anterior ya tenemos valores. El R1 vale 1,5 megas. Y el R2 es variable, entre 0 y 2,5 mega ohmios. Entonces tenemos dos valores. Y vamos a ver, puedo calcular, si le pongo 0 acá, no suma nada y el tiempo es 0,15. Si le pongo el valor aquí valor máximo, ¿no? De 2,5, entonces, entre 0,15 y 0,14 puede variar el tiempo. ¿Qué tiempo? Tau es carga o descarga. Vamos a ver. Vamos a ver. Descarga del capacitor. Calcule los límites extremos de la constante de tiempo del circuito. 0,15 y 0,4. Sin resistencia 0,15 y con toda la resistencia máxima 0,4 segundos. B. ¿Cuánto tarda en encenderse la lámpara por primera vez después que el interruptor ha estado cerrado? Entonces, permita que D2 adopte su mayor valor. Vamos a trabajar con T04. Su máximo valor es T04. Pero nosotros queremos saber hasta 70 voltios. 70 voltios es lo que nos interesa, ¿no?
Si llega a 70 en 0,4, yo respondo, dice, ¿cuánto tarda en encenderse la lámpara por primera vez después de que el interruptor... Para llegar a 70 con 0,4, ¿cuánto es el tiempo? Tiempo en que tarda. Esto es... Y esto es después de 0, ¿no ve? Aquí hay una grafiquita. Vamos a ver. No sé si es carga o descarga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Descarga o carga? ¿Qué dicen? Carga. ¿Qué sospechan? ¿Descarga o carga? Carga. Ya, vamos a ver. Mediante el adecuado diseño del circuito, la constante de tiempo puede ajustarse para introducir el circuito de retraso. Ya sabe cuánto es entre 0 y inciso B. Ahora sí. 70 voltios es la clave, ¿no? 70 voltios. Nosotros, suponiendo que el capacitor está inicialmente descargado, quiere decir que este interruptor de aquí está abierto. Está abierto, no había carga y se lo va a cerrar recién. Entonces carga. Alguien dijo carga. Carga y descarga, las dos cosas. Entonces vamos suponiendo que está descargado, entonces aplicamos la ecuación esta y tenemos lo que se llama la respuesta forzada. 110 voltios. ¿Cómo es esto? Así. 110. Y aquí, 0, ¿no? ¿Carga o descarga? Dijimos. Carga, entonces, en el infinito, ya, entonces esto carga. ¿Sí? 0 al comienzo, ahí. Estoy graficando. Ahí. En 5 tau. Ya se cargó. En 0. Antes de 0 no tenía carga. Cuando llega a 70 voltios aquí, se prende, se ioniza el gas y enciende el tubo. Entonces, ahí estamos. Vamos a calcular entonces con tau 0,5. Entonces esto es tau 0,5, 0,4 el máximo, ¿no ves? Permita, digo, ¿no ves? Entonces la lámpara se enciende cuando el capacitor 70 voltios. Entonces, 70 voltios está aquí. Ahí, Jack. Este tiempo, el que yo no sé si esto es tiempo, no sé este tiempo. Y con la fórmula voy a calcular. Entonces, yo digo, B del capacitor ahora va a ser 70. Cuando sea 70, ¿cuánto va a ser este tiempo? T en el tiempo, esto se llama el T0, el tiempo, que yo no conozco. Entonces, aplico nuevamente la ecuación, 70 voltios, 110 aplico, pero ya se está, que llegue a 70 nomás. B del capacitor a 70, ¿sí? Aquí está B del capacitor 70, B al final va a ser 110, y ya está la formulita, y saco el valor de T0. T0, este es T0, entonces haya sido 0,40 segundos. 0,4046. Más de un tau, ¿no? Un tau es 0,4, casi un tau. ¿Qué pasa en ese momento? Comienza a prenderse la iluminación de la lámpara, porque ya están 70 voltios.
Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Cuando esto se enfría, se abre. No, cuando esto se ilumina, esto se descarga. ¿Por qué? Porque es como si fuera un cortocircuito, no hay resistencia. Entonces se va a descargar. Cuando llega a 70 comienza a descargarse. ¿Sí? Eso vamos a ver, descarga ahora ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí se descarga, ¿no? Y luego viene, cada vez va a hacer eso. Y va a haber un flasheo, se llama esto. Va a suceder lo mismo. Aquí va a volver a caer y aquí cae y aquí va a haber un flasheo. Siempre vamos a tener un flasheo acá. Vamos a dibujar. Yo lo veo así esto. Ahí. Esos son los picos que va a hacer el que encienda la luz, que encienda la lámpara. Pero esto es regulable, lo podemos regular. Entonces, inicialmente, hay una fórmula que relaciona eso, conociendo tau final inicial, usted halla este tiempo que es el tiempo de duración hasta que llega a los 70 voltios. Ahí se prende. La lámpara se encenderá repetidas veces, cada T sub 0. Aquí hay T sub 0 acá. T sub 0 son los lapsos. Esta lámpara se usaba en las carreteras hace 15 años, 20 años, pero ahora ya vienen la electrónica y vienen los chips, pero también traen estos elementos. Yo quisiera que vayan a ver las hojas técnicas, puros capacitores. ¿Ya? Listo, mis amigos, ya saben entonces. Aquí vuelvan a leer esto. Vuelvan a leer. Ok. Otra práctica. ¿Qué pasa si tengo un capacitor? ¿Sí? Resistencia variable. Respuesta forzada. Aplico esto. Esto es para una alarma, no una alarma. ¿Ya? Una alarma. Entonces, si quieren hacer una alarma, ustedes tienen aquí un circuito para una alarma. Una alarma puede ser un megáfono, ¿no? Un timbre. Cierran esto y pasa un tiempo y comienza a haber una alarma. Operar una alarma que se activa cuando la corriente que circula por él excede de 120 microamperios. Ah, ya no es una alarma de robo, es una alarma eléctrica, de sobrecorriente. Si hay un cortocircuito, la corriente sube. Si excede a 120 microamperios, ocurre una alarma que puede hacer activar un circuito de alarma. ¿En qué intervalo usted lo regula? Unidad de flash. También esto
Ahora vienen los teléfonos, también tienen estos capacitores. No hay nada sin capacitores. La electrónica es la manera de hacer varias cosas, microondas, luminarias, todo, pero con los elementos básicos, capacitor, fuentes y bobinas en otros casos, amplificadores, ¿eh? Y los famosos diodos que sirven para bloquear, para rectificar. Pero los protagonistas finales son los elementos que almacenan energía, capacitor e inductor. El flash era una lámpara que daba luz fuerte y iluminaba para que la toma se vea. Ahora ya son totalmente electrónicos. Corriente continua, una resistencia, una R1 y R2, de muy grandes, de diferentes dimensiones. R1 grande, R2 pequeña, ya vamos a ver eso. El capacitor, fuente de almacenamiento. Aquí está entonces, miren, la tensión en el capacitor, carga lenta. ¿Qué significa carga lenta? Será pues 10 tau, carga lenta. Lenta la carga. Y la descarga, 1 tau. Entonces, aquí hay lenta, carga lenta, descarga rápida. Descarga rápida. Eso mediante una tensión del capacitor. Pero el capacitor tiene una corriente que ingresa al capacitor. Es la corriente de descarga o carga en la que hace que se origine esta tensión. Entonces la tensión origina la tensión origina la corriente, así es. La descarga origina la corriente. La tensión origina la descarga de corriente. Ley de Ohms, tensión I1 y 2. Aquí se descarga la corriente. Mientras carga el capacitor, se descarga la corriente. Y aquí a otra escala se carga la corriente. Este es el flash fotográfico. Carga y descarga. Se carga y cuando sale la corriente se descarga. Mira, aquí se descarga y sale la corriente negativa. I2 es grande comparado con I1. La descarga es mucho más grande que la descarga, o sea, la carga negativa, mire, está inversa. Esta es una carga negativa, es mucho más grande que la descarga positiva. Fíjense los bornes. Entonces, en la posición 1, es la carga lenta. Posición 2. Este es 2. En 2 se descarga por R2. En 1 se carga por R1. Ahora, ¿cuál de las dos es mayor? Yo digo que R1 es mucho mayor que R2. R1 mayor que R2. Para que suceda esto. ¿Sí? Como quiero lento, entonces R1 va a ser mayor. Si R1 es mayor, tau 1 es mayor.
Tau 1 mucho mayor que tau 2. Aquí dice 5R1, 5R2. Aquí están los datos. 200 voltios, 6, miren la diferencia, pues 6 kiloohmios, 2 microfaradios y 12 ohmios. Uy, la diferencia es alta, pues. 6.000 contra 12. Es más de 600 veces, ¿no? Mayor a 600 veces. Mucho mayor es la resistencia de descarga. Entonces, como tenemos la tensión, tenemos primero R1, 40 miliamperes. Luego tenemos el tiempo, 1 minuto. Cambia la resistencia, 20 amperes. Se descarga 20, se carga lento a 40 miliamperes. Se descarga rápido en 20 amperes. En 1 minuto se carga y se descarga ¿en cuánto? ¿No dicen cuánto se descarga? 5 veces, pues ese. ¿En qué tiempo se descarga? 5 veces R2. El 5 octavos. 5 por 5 por 'qué tiempo se descarga? Ya dijimos, tiempo de carga 60 segundos. Y el tiempo de descarga 5 veces R2. 0,12 segundos. Ahí está. Este de acá, 0,2. Ya, y si tenemos la potencia, B por I, ¿no? B por I sobre el tiempo, 480 vatios sería la potencia de la lámpara. Aquí un ejemplo para analizar cuánta carga, energía. Y está bonito acá. Está bonito para preguntar. Aplicaciones con circuito RL. Rara vez, pero sí se usan. Son unas bobinas. Relé también se llama. Relé. El relé, mire, es una bobina que cuando se mueve aquí el imán, se mueve para allá. Al moverse abre el switch. Esto es el pulsador. Usted pulsa esto. En un timbre usted hace un pulso, ¿no ve? Pulso. Pulsa esto, cierra, se mueve y abre este. Este es el relé. Cierra con un pulso, la fuerza magnética abre un switch. Esto es lo elemental. Entonces, este es su circuito. DS, fuente, en serie RL. Aplicamos la famosa ecuación con estado estacionario inicial, final. La bobina con 112 opera.
Con 12 voltios. Dice, esta es la ecuación, entonces calculamos la corriente. Dice que la corriente es 0. ¿Por qué la corriente es 0 al comienzo? Porque está abierto, nadie ha pulsado. Entonces, corriente inicial 0. Inicial 0. Y al final, ¿qué pasa al final? Cuando se cierra, cuando se abre esto va a quedar cerrado, ¿no ves? Y al final, entonces, se cierra esto y al final la corriente va a ser 0 porque se va a salir la energía. ¿Cuánto es la corriente al final? Al final sería, entonces, tengo la fuente, ya lo cerré esto, y tengo así. Cerré esto, voltio, L y R. Entonces, ya este régimen permanente. Entonces, utilizo esta ecuación, 12 voltios entre, solamente queda la resistencia. Esto se hace puente, ¿no ven? Corriente continua. 12 sobre 150, 8 miliamperes. Yo tengo tau 0,2 milisegundos. Aplico la ecuación y me da eso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? Dice, si la bobina tiene una resistencia de 150 ohmios, si la bobina tiene una resistencia de 150 ohmios y una inductancia de 30 milihenry, la corriente necesaria para activarla es de 50 miliamperes. ¿En qué tiempos yo aprieto y tengo que esperar que la corriente suba a 50 miliamperios, recién se abre? Hago lo mismo que hace rato. Aquí uso 50 y mantengo todo, pero le cambio el T. TD, retardo. Y ahí saco que después de 0, aproximadamente 0,2 milisegundos comienza a abrirse ese interruptor de aquí. Se comienza a abrir. Antes no, porque necesita una fuerza. Dice aquí, si la bobina tiene una resistencia, la corriente necesaria para activar es de 50 miliamperes. Para llegar a 50 miliamperes necesito 0,192 milisegundos para llegar a esa resistencia y abrir. Con esa corriente se abre. Otra fórmula sale así. Circuito de encendido de un automóvil. 1960. Ahora, 2021. Puro encendido electrónico que ya no usa. Esto era RL. Ahora ya viene ese encendido electrónico. Ya no hay bujía, hay que investigar eso, modernamente. Bujía, sí, bujía hay bujía, sí, bujía. Se mantiene, lo que sí, todo esto ya es mucho más complicado, más complejo, más seguro. Sigue habiendo bujía en motores a gasolina. A gas y a gasolina. La bujía es un elemento donde salta una chispa. Y esa chispa está en el cilindro, origina que la mezcla se encienda y produzca una fuerza para que el motor comience a mover el cigüeñal. ¿Qué necesitamos? Una inductancia para elevar la corriente y una resistencia para limitar la corriente. Y aquí necesitamos 12 voltios, pues con 12 voltios hacemos eso.
En el próximo capítulo, cuando llevemos RLC, vamos a ver algo más completo. En el próximo capítulo vamos a usar un circuito RLC para esto, más completo. Esto es muy elemental. Entonces, todo lo que les dije está aquí, la chispa, todo eso. Usamos este concepto, ley de Faraday. La tensión inducida en una bobina es igual a la constante L por la variación de la corriente en el tiempo. ¿Quién hace variar la corriente? El switch. Al cerrarse, varía la corriente. Entonces, cada vez que usted tiene que estar haciendo, cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. O lo cierra, si lo cierra, ¿qué pasa? Se descarga esto. Vamos a ver. 12 voltios. ¿Cómo puedes obtener una tensión tan grande? Dice. Si con 12 voltios, voy a usar una bobina y voy a usar la inducción de Faraday. Ok, esto es ley de Ohm, corriente BS sobre R. 5 tau, ¿se acuerdan de 5 tau? 5 tau. Un solenoide, ya le llamamos, es una bobina, 4 ohmios y una inductancia de 6 milihenries, con 12 voltios. Entonces, aquí me pregunta, la energía almacenada en la bobina, la tensión en el entrehierro, suponiendo que 1 microsegundo en abrirse. 12 voltios sobre la resistencia de 3 amperios. Esta es la ley de la energía de un inductor, milijulios. La tensión, L de I de T, pero aquí incrementa. 3 amperios y en un tiempo muy corto da 18 kilovoltios. Esta fue entonces la bobina L de I de T. Aquí está L es 6, de I de T es 3 sobre el tiempo. Se acabó. Hay otras cosas aquí para aprender. Repaso. RC. RL. Está bonito esto. Muy bonito esto. Y aquí están los problemas. Muchos de estos problemas tienen solución. En las soluciones que pueden ver, hay mucha ayuda. Ustedes van a hacer una tabla, ¿no? Una tabla y otra tabla. Esto se llama para respuesta natural a respuesta forzada. Con eso ustedes ya van a saber esto habilitado. Mire esto. Miles de cosas. Mire esto. Todo hay solución. O sea que hay que hacerlo a mano, hay que comenzar a hacer. Hay que gastar tiempo en compenetrarse bien. Mire acá. Este es un tipo. Estos que trabajan aquí son inversores, ¿no? Estos que trabajan aquí son seguidores. Para todo hay.
Los alumnos que dominan esto van a ser capísimos en las aplicaciones de su carrera. Esto lo van a estudiar. Está la solución, pero fíjense. Un estudiante hace un experimento, calcula el tiempo. Esto ya no se debe hacer, ¿no? Ahora ya hay protección a los animales, ya no se hace esto. Una ranita, mire, se lo somete a una tensión y cuando reacciona es un indicador. Notó que la rana pateaba un poco cuando el interruptor estaba cerrado, pero que pateaba con violencia durante 5 segundos cuando el interruptor se abría. O sea que ya no se usa esto, ¿no? Bueno, estimados, llegó la hora de despedirse. Nos vemos el viernes. Yo les voy a mandar más información. El día... Jóvenes, nos vemos el día viernes. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Jóvenes, nos vemos. Cuídense. Chao, chao, todo el mundo. Hasta luego, ingeniero.